Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, ahí está en línea Tatiana Danji. Ella es dula, es fundadora de Matresencia y además es asesora de lactancia materna. Bienvenida, Tatiana, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Voy a hacer Gracias por invitarme. No, por favor, es un gusto. Voy a hacer una pequeña reflexión, Tatiana, porque la palabra matresencia, que yo no la conocía, y me puse a investigar y a través de esa investigación llegué a ti, es el ejemplo de cómo las palabras crean la realidad. Y me gustó mucho conocer una palabra nueva que hablaba de todo un mundo que no tenía mucho su lugar hasta que mujeres como vos y como otras tantas que hay en el mundo entero se han empezado a preocupar por este universo que es el universo del momento del parto, del pre y posparto, ¿no? Momento perinatal, me imagino que será. Pero vamos a contarle a la gente qué es la matresencia para empezar a iniciar esta conversación. Perfecto. Es verdad, como decís exactamente, es poco conocido ese término todavía. Si bien se ha escuchado hablar poco de esta matresencia, también seguramente muchas personas en realidad lo han experimentado en carne propia. Entonces, para mí está muy bien resumido en esa frase que solemos decir que cuando nace un bebé, nace también una madre. Pues la matresencia es realmente eso, es el proceso de convertirse en madre y todas las enormes transformaciones y adaptaciones que implica la maternidad en todos los ámbitos de la vida de la mujer y también en todas las capas de su ser, en alguna medida. O sea, obviamente hay cambios físicos, hay cambios hormonales, psicológicos, emocionales, incluso espirituales, y también hay cambios enormes en el contexto de vida, ¿no? A nivel de la pareja, a nivel de la familia, a nivel social y laboral. O sea que es una crisis vital súper transformadora, muy intensa, y que una mujer transita desde lo que decías, lo perinatal, que es desde la preconcepción, durante el embarazo y el parto, incluso en casos de adopción, y hasta el final del posparto, y se dice que más allá, que la matresencia dura toda la vida. También lo que tienes que, por supuesto, cada matresencia es individual y hay infinitas maneras de vivirla, porque depende de muchísimos factores, y también se renueva con cada hijo para una misma madre, porque nace una madre de ese hijo en ese momento y entonces es una nueva matresencia. Por eso es un concepto súper amplio que abarca, muchísimos aspectos. Claro, qué bárbaro. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que vos te cruzaste con este concepto, Tatiana, o cómo fue acuñado? Yo lo identifiqué bastante rápidamente cuando empecé a estudiar todo el tema perinatal, porque me llamó mucho la atención ese enfoque muy holístico, ¿no? Esa mirada muy ecosistémica de la maternidad, que a mí en realidad me interesaba ya yo como primera formación soy politóloga, y antes de ser madre yo misma y antes de vivir mis propias matresencias y de querer acompañar a las madres, tenía ya ese interés por la maternidad desde una mirada como más social y más política, más colectiva. Entonces cuando empecé a estudiar para ser dula y vi ese concepto de matresencia, me resonó muchísimo, ¿no? A nivel personal y a nivel como más intelectual de lo que significa la maternidad en esa visión súper amplia y súper rica. Pero si querés te cuento un poco de dónde viene la palabra, en realidad, cómo fue acuñada. En realidad fue, antes de ser estudiada en la psicología y en las neurociencias, mucho más recientemente, matresencia es un concepto que nació primero en el campo de la antropología, porque fue pensado por Dana Raphael, que es una antropóloga americana, que en los años 70, o sea que no es un concepto muy reciente, inventó esa palabra a partir de la contracción de adolescencia y maternidad. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que ella vio que tenían en común adolescencia y maternidad? Pues vio que son dos procesos muy similares, dos crisis vitales, que se pueden comparar porque, en la adolescencia también vivimos cambios hormonales, transformaciones físicas, un cambio de identidad,
unos procesos psíquicos que son propios de ese periodo, cambios sociales, mayor independencia con nuestra familia, afirmación de quién queremos ser como adulto, y en definitiva todo esto, toda esta reubicación familiar y social y de identidad, pues también ocurre de manera muy parecida en la maternidad. Tal cual. Y, sí. Vos sabés que escuchándote hablar me remitiste a la vez que tuve mi primer hija, y me acuerdo la sensación de después haber hablado con muchas mujeres amigas, como esa sensación de que nadie nos había contado lo que se venía, o nadie nos había contado, como que uno mira alrededor diciendo, bueno, todo el mundo sobrevivió, yo tengo que sobrevivir. Pero esa especie como de desazón que te agarra de decir, ¿cómo nadie nos contó esto? Después como que empezás a hablar con más mujeres y todas estamos en el mismo canal de cambio, de crisis vital, como dijiste vos, pero me resulta muy, muy llamativo como la especie de ignorancia de todo ese mundo hasta que no realmente te convertís en madre, ¿no? Totalmente, es algo que es muy difícil de entender antes que lo hayas vivido, ¿no? Es muy difícil de anticipar y también de proyectarte como madre. ¿Qué tipo de madre vas a ser? ¿Cómo? O sea, una idealiza o tiene miedos o inseguridades sobre qué tipo de madre va a ser, y después cuando ocurre es ahí que se desarrolla y que nace la madre que vamos a ser, y que era muy difícil de anticipar y de preparar de alguna manera. Pero es verdad que es extraño que no se hable más. Yo creo que tiene mucho que ver con una invisibilización de lo que es la salud de la mujer en general y de las madres, te diría que peor todavía, que en la medicina en general y en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, lo que es la salud mental materna y la psique materna son como temas que han interesado muy poco, al mismo tiempo la ciencia, las políticas, la sociedad en general, y entonces es mucho más recientemente que finalmente nos ponemos a hablar de lo que ocurre cuando una mujer se convierte en madre. Y, por ejemplo, la adolescencia sí que fue algo súper estudiado, ¿no? Desde un montón de disciplinas, y sabemos qué pasa con los adolescentes y hablamos de cómo hay que ayudarlos a transitar ese periodo, cómo hacer para ayudar a los padres, y la matrescencia quedó, como siempre con lo que pasa con las mujeres, pues mucho menos hablado, mucho menos estudiado, y es una pena. Claro, totalmente. Efectivamente. Yo tenía una amiga santafesina que decía que ella se había dado cuenta de cuando nació su primer hijo, que ella tenía como una especie como de manual escondido que se le iba actualizando a medida que el chico crecía. Y es tal cual, es como algo que se te activa dentro. Yo leía en tu página recién hablando sobre el tema del rol de las otras mujeres que acompañan a esa madre, ¿no? Qué importante es volver a esa sabiduría ancestral de que los seres humanos han nacido siempre y que reside un poco en las otras mujeres también. Claro, totalmente. Bueno, el rol de las doulas es un poco venir a complementar, a llenar ese vacío que quedó por cómo evolucionó nuestra sociedad. Y es verdad que antes, ancestralmente, cuando una mujer estaba embarazada o cuando estaba pariendo, pues había una comunidad de mujeres alrededor de ella que, además de la partera, por supuesto, que se ocupaba de su salud y de la salud del bebé, pues había un grupo de mujeres, las vecinas, las hermanas, las amigas, que se juntaban a sostener esa mujer emocionalmente. Y eso con la medicalización y con la individualización de la sociedad se ha perdido muchísimo, ¿no? Ese apoyo emocional, y necesitamos muchísimo de eso. Y me hace pensar lo que decías antes sobre que es difícil de anticipar la matrescencia. Hay una frase que me encanta de un libro que se llama El Meteorito, que es un libro ilustrado hermoso, que habla de la matrescencia y del impacto que tiene, y dice: yo sabía que iba a tener una hija, lo que no sabía era que esa hija iba a tener una madre. Y es un poco eso, ¿no? Cuando cambiamos la perspectiva, cambiamos el foco, de repente vemos, ¿no? Esa incógnita, esa matrescencia tan importante, y no nos lo planteamos necesariamente. Qué buena está esa frase. Voy a ver si busco el libro. Tatiana, ¿y a qué te referís, o vamos a explicarle a la audiencia, cuando vos hablás de medicalización del nacimiento?
¿Qué vendría a ser la medicalización del nacimiento? Bueno, es un tema amplio. Es algo que fue evolucionando la medicalización del nacimiento al mismo tiempo que la medicalización de todo en general, ¿no? O sea, el avance de la medicina y de la tecnología y los conocimientos hicieron que mejoramos un montón el acceso y la salud. En lo que se refiere al nacimiento, pues también el nacimiento fue medicalizado en el sentido que se trasladó antes, las mujeres parían en sus casas y bueno, se fue institucionalizando el nacimiento, o sea que fue para ganar seguridad y salud, pues se fue institucionalizando en los hospitales, en los centros de salud y a medida que se fue mejorando la salud materno-infantil, lo que vemos es que los protocolos se hicieron, nacieron con esa expectativa de bajar muchísimo las tasas de mortalidad y lo logró muy bien. Esa es la parte súper positiva de la medicalización del parto, pero lo que hizo también fue perder un poquito la fisiología del parto, ¿no? Lo que es la capacidad intrínseca que tienen las mujeres, el cuerpo de la mujer en parir a nivel fisiológico, en un ambiente respetado. El parto, no hay que olvidarse que es un evento neurohormonal primero, ¿no? Entonces se socializó y se institucionalizó un evento que es un evento de la vida sexual y reproductiva de una mujer que cuando se deja fluir, digamos, naturalmente, cuando está todo bien, tiene un proceso que la naturaleza ha pensado que es maravilloso y que hace que si respetamos esa fisiología, pues también tenemos unos partos súper positivos y lo que pasa es que a veces en los hospitales, con los protocolos para prevenir y para estar seguros de que no va a pasar nada, nos anticipamos y hacemos como una cascada de intervenciones que anulan todo el proceso. Que hacen que el proceso empiece a verse modificado por una intervención y después todo va a seguir y va a terminar, bueno, epidural, episiotomía, si no termina en cesárea, o sea, bueno, se va modificando esa capacidad que tiene el cuerpo de la mujer de parir y a veces lo podemos sufrir, digamos. Ahora, lo que me parece increíble, Tatiana, es que es como que la ciencia, a medida que van avanzando los estudios o las investigaciones y se dan cuenta de la perfección de lo que es el momento del parto o del cuerpo humano o de lo que vos decías que es un tema neurológico que libera hormonas específicas que hacen tal cosa, es como que el ser humano tiene que, pareciera como que este paradigma tener que conocer qué sucede para poder respetarlo más y soltar el control para intervenirlo. Es como una carrera, ¿no?, de la ciencia a descubrir la maravilla que ya está, ¿no? Sí, es un poco, a mí me hace pensar esta ambivalencia que tiene el parto, que estás diciendo ahora, en la ambivalencia de la matresencia en general, que es un poco, bueno, somos mamíferos y parimos de esta manera y al mismo tiempo somos seres culturales, somos seres sociales en una sociedad hipertecnologizada, hiper avanzada. Y bueno, y el nacimiento, todo lo que va alrededor del nacimiento y la maternidad y la paternidad está súper atravesado por esta ambivalencia que tal vez hoy está aún más marcada, ¿no? Y que nos hace un poco estar las mujeres y las parejas un poco esquizofrénicos, ¿no? Entre esa capacidad natural y esos mamíferos que somos, que la naturaleza determina ciertos procesos y la sociedad en la que vivimos que hace que es difícil respetar esos procesos. Claro. Ahora, ¿tiene que ver con esta desconexión del hombre moderno con su parte más mamífera, más instintiva? Sí, seguramente, totalmente. Tenemos, de hecho, está estudiado, pero eso tampoco es súper conocido, que cuando
en el momento del parto, la parte del cerebro de la mujer que está trabajando no es el neocórtex, no es la parte racional que piensa y que actúa de una determinada manera como lo hacemos en el día al día. Es un momento muy especial en el que se activa el cerebro mucho más mamífero, justamente, mucho más reptiliano, para permitir todo ese proceso natural. Y lo que pasa cuando estamos rodeados de personas, con luces, con ruidos, con médicos, con todo lo que sabemos que ocurre en el momento del parto, que también nos da seguridad, porque sabemos que si pasa cualquier cosa, pues están esos profesionales de salud y bueno. Pero lo que pasa es que paradójicamente todo este contexto de la sociedad y de lo que decías, del ser más moderno y racional, pues va en contra de lo que necesitamos a nivel mamífero para poder parir de la mejor manera, mientras no haya complicaciones, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, la verdad es que me quedaría hablando años. Voy a buscar el libro ese que nombraste del meteorito, porque creo que muchas madres sienten que llega un meteorito a su vida en el momento que nace su primer hijo. Tal cual. Y para cerrar, Tatiana, contanos vos, naciste en París, fuiste madre en Buenos Aires y ahora vivís en Barcelona. ¿Querés contarnos brevemente y cómo fue tu decisión de dejar la politología y dedicarte a esto? Sí, bueno, efectivamente soy mamá de Anastasia y Baltasar, que nacieron los dos en Buenos Aires, pero yo soy francesa. En realidad me había ido a Argentina por trabajo y me terminé quedando 13 años por diferentes razones. Y bueno, es verdad que me acerqué primero al tema de la maternidad desde y trabajo más en derechos humanos como politóloga y a raíz de los nacimientos de mis hijos me quise acercar más a nivel profesional al mundo perinatal, porque me parece ese momento tan fundamental que da unas bases, ¿no?, a lo que somos como personas y como sociedad, ese momento tan clave, pues que hay mucho para hacer y mucho para mejorar, y sobre todo desde el acompañamiento emocional. Entonces por eso me quise dedicar a eso y me formé como doula, que casualmente, no sé si sabías que la palabra doula también fue inventada por la antropóloga, la misma Dana Raphael, que inventó el término de matresencia. Y mi idea es acompañar a las madres y a las parejas en ese recorrido de maternidad y paternidad para ayudarlos en todas las etapas a transitarlo con más conciencia, con más información, con más empoderamiento y poder tener una experiencia lo más positiva posible y gozosa cuando se puede, porque a veces nos olvidamos del placer que hay en todo eso. Totalmente, totalmente. Bueno, Tatiana, y teniendo en cuenta que la primera semana de mayo es contemplado el Día Mundial de la Salud Mental Materna, ¿qué tienes para decirnos sobre el tema de salud mental y la maternidad? Bueno, la salud mental materna es un poco la gran olvidada de la maternidad, ¿no? O sea, las madres ya no fueron muy estudiadas como campo de preocupación a nivel de la medicina, más allá de la obstetricia y de la salud del bebé y del nacimiento. Uh-huh. Y la salud mental es, en general en la sociedad la salud física se prioriza por encima de la salud mental, ¿no? En el caso de las madres, pues se ve mucho esta falta de acompañamiento emocional, de acompañamiento psicológico durante la maternidad, durante todo el proceso, desde el embarazo, que se hace un seguimiento muy, muy controlado, ¿no?, a nivel de la salud, de cómo está creciendo el bebé, de que esté bien la madre, en el parto lo mismo. En el posparto ya, se focaliza mucho también en el crecimiento, en el buen desarrollo del bebé, y se suele olvidar un poquito de cómo está transitando todo esto, todas esas etapas, cómo lo está viviendo la madre. Ahora se sabe y se presta mucho más atención a los problemas de depresión antenatal y de depresión posparto, está mucho más visibilizado y controlado, pero falta mucho de atención y de acceso a una salud mental perinatal en general, ¿no?, en la mayoría de los países. Y además lo que sabemos, y eso ayuda a visibilizar un poquito la importancia de la salud mental,
son los avances en las neurociencias, porque hay descubrimientos muy recientes que nos muestran muy concretamente y con neuroimágenes, nos muestran cómo es la matrescencia en el cerebro de las madres, cómo son los cambios que ocurren en toda esta etapa en el cerebro. Y sabemos que la maternidad es un momento, la matrescencia es un momento de mayor plasticidad en el cerebro en una persona adulta, y eso no lo sabíamos antes. Pensábamos que en la edad adulta el cerebro cambiaba muy poquito y que los últimos cambios eran más anatómicos de la adolescencia, y ahora vimos que en la matrescencia pues esa plasticidad, que es la capacidad del cerebro a cambiar y adaptarse, es enorme. Entonces son cambios que ocurren por los cambios hormonales y por los cambios anatómicos propios del embarazo, ocurren durante el embarazo, esos cambios en el cerebro, y después también continúan porque también los factores externos que vive la mujer, todo lo que experimenta en el posparto, su conducta maternal, su vínculo con su bebé, la situación en la que está, el nivel de estrés, todo va a influir y va a seguir influyendo en esos cambios en el cerebro. Y ahora se sabe en un estudio de 2021 que incluso los cambios que se ven en el cerebro vimos que estaban todavía 6 años después del parto. O sea que continúan y pensamos que continúan incluso toda la vida, esta huella de la matrescencia en el cerebro materno. Y esto hace, por un lado, que eso permite y ayuda y prepara a la madre a poder tener esa conducta maternal que va a hacerla vincularse con su bebé, que va a permitir ese amor y ese cuidado, pero por otro lado también expone más, ¿no? O sea, siendo más maleable, está más vulnerable también, está más expuesto a los factores externos, a dificultades de la vida, así es una experiencia que está vivida positivamente, si hay estrés, si hay traumas. Entonces, bueno, es de nuevo esa ambivalencia de la matrescencia, que por un lado son fortalezas, son grandes potencialidades de transformación y de crecimiento, y por otro lado también es un periodo de mucha vulnerabilidad y que requiere de cuidados muy, muy especiales. Y entender esa matrescencia y lo que ocurre a nivel neurológico, pues ayuda un poco a todos en la sociedad a poder entender qué es lo que necesitan las madres para cuidar su salud, que incluye su salud mental, y que esto impacta directamente en la salud del bebé y en la salud de todo el sistema familiar, ¿no? Cuidar a la madre es cuidar a todo el sistema familiar. Espectacular, me parece tan fundamental hablar de estas cosas, Tatiana, porque es cierto que uno cree que porque el médico o la parte de salud física está cubierta, todo lo demás funciona y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Claro, totalmente. Y a veces podemos pasar toda una maternidad, una matrescencia de embarazo, parto y posparto sin que con un seguimiento de salud impecable, de la salud física, y que nadie nos haya preguntado, ni el obstetra, ni la enfermera, ni la matrona, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que sentís? ¿No? Esto es muy, muy fuerte. A mí me impactó mucho personalmente también, y lo veo en todas las mujeres que me rodean. Tal cual, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana Dangi, por estos minutos en Citas. Muy, muy interesante. Gracias a vos. Un saludo inmenso. Gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba esta especialista en matrescencia. Hemos aprendido una palabra nueva. Tatiana Dangi, que desde Barcelona nos contaba todo esto a lo que se dedica, acompañando a las madres en todo el proceso perinatal. ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.